El dinero, en sí, es algo en lo que últimamente no puedo dejar de pensar. Con esto, por favor, no quiero que se me interprete pensando de que yo soy un simple avaricioso. Este mini documental tiene un propósito totalmente distinto. Si bien comenzaremos con un enfoque hacia el dinero y cómo es que este de cierta manera nos controla la vida, luego continuaremos viendo cómo es que este concepto en sí acarrea consigo una serie de problemas que son casi imposibles de evadir, pero aún así la gente hace oídos sordos a estas problemáticas y pareciera ser que casi no le importase. Todo con la finalidad de ir entendiendo e incitando a la reflexión sobre estos tópicos, y para así, en la segunda parte, teniendo un poco más de claridad acerca de este concepto, comenzar a ofrecer una posible solución que tiene mucha relación con la renta básica universal o el Universal Basic Income. Anteriormente hemos hablado de males mayores como la disciplina, pero si hoy tuviera que coronar a alguno de estos, de seguro sería el dinero y toda su implicancia social. Porque al estudiar un poco más pareciera ser que la pobreza es algo de lo que no pudiese poder escaparse, y es por esto que los invito a acompañarme en este análisis de lo que significa la pobreza, cómo se genera y cuáles son las posibles soluciones para poder combatirla y erradicarla de una vez por todas. Porque el ser humano tiene derecho, meramente por existir, de tener una vida plena y sin tantas aberraciones y discriminaciones como las que las personas pobres viven diariamente. Para comenzar hablando e ir generando un contexto para ir comprendiendo a la par cada una de las materias que hoy se desean plantear, debemos comenzar con un tema que anteriormente ya hemos conversado. Le he dedicado ya 2 videos en los cuales hemos intentado conversar de una manera un poco más profunda, que es el dinero, por lo general en un ámbito económico, pero hoy me veo nuevamente en la obligación de abrirle la puerta a mi amiga la filosofía para que nos dé sus puntos de vista acerca de lo que puede ser el dinero. Si bien en un ámbito pareciera ser que ha sido algo indispensable a lo largo de la historia de la humanidad, siempre presente en nuestras vidas, incluso desde los orígenes más remotos de la historia del humano como tal. La imposibilidad que vivimos todos de no poder hacerlo todo nos deja pocas opciones, obviamente si es que nuestras intenciones son adquirir aquello que nosotros por nuestra propia labor no podemos producir. Es en este caso que surgió el dinero, en sí no como nosotros lo conocemos en la actualidad, pero este dinero eran bienes en un comienzo porque solo se necesitaban intercambiar. Por ejemplo, yo te podía dar unas zanahorias por tus papas, y esto sirvió, de seguro, durante mucho tiempo. Por algo este método siguió siendo factible. Pero luego, con el pasar del desarrollo humano, cada vez las cosas se iban volviendo un poco más complejas, por lo que ya no era fácil poder adquirir abrigos de ovejas si es que uno no tenía acceso a estas para poder esquilarlas. Entonces yo ahora tenía que ofrecer algo más importante, puesto a que al otro individuo ya no le interesaban mis zanahorias. Y de seguro es así como esto poco a poco fue evolucionando, pasando de diversos objetos de valor, los cuales fueron el dinero y que se adaptaba a los contextos culturales que esas sociedades vivían. Pero para ello se debían de cumplir varios requisitos. Los 2 más importantes es que no fuera perecible y que fuera local o mundialmente aceptado. Así es que con el pasar de los años se llegó a los metales preciosos, para luego evolucionar a las monedas, al dinero papel y pronto a lo que nos estamos acercando, que es al dinero netamente digital. Puede que con el pasar de los siglos este método pueda ir evolucionando acorde a las necesidades que se nos vayan presentando. Pero quiero detenerme en esto de los metales preciosos y sus significados en un contexto mucho más social. Estos por lo general eran de difícil acceso, eran bastante escasos, y así se puede cumplir otro de sus requisitos, y es que no pueden ser abundantes ya que perderían su connotación. Es por esto que de cierta manera comienza a tomar la forma de expresión del poder, en donde son las monarquías, los reyes o las repúblicas quienes atesoran este tipo de recursos para así ejercer su influencia y conseguir lo que ellos estimen conveniente. Así tenemos el caso de que muchas monedas están grabadas con las imágenes del gobernante de turno o, en algunos casos, intentaban explicar algún suceso en particular. Pero dejando todo el significado físico que pueden representar, quiero seguir adentrándome aún más en lo que realmente significa el dinero en un contexto mucho más psicológico, y este es un terreno complicado de explorar.
Porque al no ser un concepto real, y con esto quiero hacer referencia a que nosotros somos los que le hemos atribuido cualidades al dinero como tal, ya que si realmente lo observamos sería simplemente un pedazo de plástico inerte. Y esto ha sido gracias, por decirlo de alguna manera, al consciente colectivo. Es por esto que este bien ha ido adquiriendo significado. Ahora, ¿cuál sería? Lamentablemente no puedo dar una respuesta como tal, debido a que este puede tener diferentes significados dependiendo de a quién se le pregunte. Porque no puede tener el mismo significado para un ejecutivo que constantemente está realizando y observando diversos flujos de dinero, o un empleado con un contrato basura, que se ve desesperado y no tiene más opción que simplemente aceptarlo, o incluso alguien que no tiene acceso a este bien. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero existe una gran parte de la población que prácticamente no tiene acceso a la posibilidad de conseguir una renta estable. Ahora antes, en manera de resumen, podemos definir este concepto con 4 posibles enfoques: el dinero como medio de cambio, el dinero como patrón valor, el dinero como medio para atesorar riquezas, el dinero como método de vida. Lamentablemente pareciera ser que el ser posee la característica de ser bastante ambicioso, por lo que normalmente siempre tenderá a atesorar el dinero en sus aposentos, por sea cual sea la razón. Algunas pueden ser buenas, otras malas, pero independientemente de eso, no podemos evitar que hoy en día estamos sumamente ligados a este bien como tal, y muchas veces es él el que inconscientemente domina muchas de nuestras decisiones diarias, puesto a que, por más que quiera fingir que el dinero no tiene incidencia en mi vida, inconscientemente es aquel quien limita muchas de mis decisiones y termina coartando la vida de muchas personas quienes no pueden tener acceso a este como tal, y terminan atrapados en una espiral constante de pobreza en donde, siendo realmente honestos, pareciera ser sumamente difícil el hecho de poder romper estas cadenas. Entonces, relacionado con lo anterior, debemos de adentrarnos en lo que significa la pobreza, ya que no podemos hablar del dinero y no mencionar a esta, porque parecieran ir muy de la mano. También no haremos la distinción entre la pobreza extrema y la pobreza normal, por así decirlo, puesto que para mí ambas cuentan con casi las mismas características, siendo la primera mucho más severa que la segunda, pero que ambos sufren del mismo mal, que es la imposibilidad al acceso y por ende al consumo básico y mínimo que cualquier persona necesita para poder participar en esta mezcolanza social. Además, si queremos encontrar una definición como tal, dependería mucho del país en el que estemos observándolo. Según el Banco Mundial, tenemos diferentes parámetros para definir a esta. Dicen entre $3.20 y $3.50 diarios, que serían los límites para reflejar las líneas nacionales de la pobreza en los países de ingreso mediano bajo y mediano alto. Pero aún así, estos indicadores nos dejan mucho que desear. Inclusive se debe mencionar que son estadísticas y que puede haber un gran número de población que incluso viva con menos de $3 diarios. Ahora, viendo lo que ocurre en Chile, tenemos que mencionar que este indicador tiene mucho que ver con la canasta básica de alimentos, que tiene relación con la cantidad de calorías que consumimos diariamente. Lograr dar con la cantidad exacta de personas que viven en el margen de la pobreza me fue bastante difícil. Como siempre, al parecer, muchos de los lugares en donde uno puede recopilar información pareciese que no se ponen de acuerdo, por lo que no me arriesgaré a dar una cifra exacta. Lo que sí me es imposible pensar que si bien mi país tiende a intentar de medir cuántas son las personas que caen en este tramo, a mi parecer no lo hacen bien, y lo que miden no logra ser el total de los pobres en mi país. Solo tenemos que mencionar el caso del censo, que durante los últimos años se ha realizado de una manera horrible, y además es muy poco probable que una persona con muy bajos recursos llegue a figurar en alguna parte, porque son prácticamente inexistentes. Otra cosa que también ligado a esto, que se habla mucho, es que hemos sido uno de los países que más han erradicado la pobreza. Pero vuelvo nuevamente con la pregunta del comienzo: ¿qué realmente significa la pobreza? Y para dar un ejemplo, necesito citar al antropólogo Salins, que dice: los pueblos primitivos del mundo tienen pocas posesiones, pero no son pobres. La pobreza no es una determinada cantidad de mercancías, ni es solo una relación entre medios y fines. Sobre todo es una relación entre personas. La pobreza es una condición social.
Y yo le continúo añadiendo, una condición social que nosotros mismos hemos ido imponiendo sobre nuestra sociedad, meramente enfocado en transacciones mercantiles en donde el dinero pasó a convertirse en uno de los nuevos dioses a los cuales adorar, y es él, extrañamente, quien rige de una manera silenciosa la vida de cada uno de nosotros. Por lo que fue este modelo económico quien impuso el concepto de pobreza a toda una sociedad indígena que no conocía ni percibía este término, y sin tener mayores posesiones, porque mientras todas las casas de la comunidad se parezcan entre sí no existirá una diferenciación tan marcada. El problema surge cuando de la nada una de las casas se transforma completamente en un palacio, degradando a todas las demás a simples rucas ordinarias e imponiendo un nuevo sistema de vida en donde vivir en estas rucas ahora es concepto de pobreza. La pobreza como tal puede ser considerada como la privación absoluta de los bienes que se consideran normales, dependiendo de la sociedad y la época en la cual se transite, porque la hambruna no se produce porque no hay alimento, sino es porque las personas no pueden tener acceso a ellos debido a que no tienen el dinero como para poder comprarlos. Entonces, cuando las personas no tienen acceso a las necesidades básicas, ya sean alimento, ropa o vivienda, etc., estaríamos hablando de que viven en pobreza. Debemos comprender que los pobres son pobres porque no tienen poder, y no tienen poder porque son pobres, por lo que creo que claramente podemos visualizar esta espiral de pobreza que lo único que hace es crecer con el tiempo. Existen muchas cosas sobre la pobreza de las cuales podríamos conversar, pero hoy no es el tema que nos convoca, por lo que lo dejaré pendiente para futuros videos. Y casi se me olvida, debiésemos de dejar de tratar a los pobres como un problema y empezar a tratarlos más como personas. Puede ser que quizás allí se logre empezar a encontrar una solución a este problemita. Otro tema de suma relevancia y que de cierta manera se relaciona con los primeros dos temas tratados es la cuestión del trabajo, y para ello debemos de comenzar un recorrido corto, ya que no me adentraré en detalles sobre cuál ha sido el significado del trabajo con el pasar del tiempo, pero eso sí es necesario contextualizarlo un poco para poder comprender cuál es su significado en la actualidad, ya que al igual que los otros puntos anteriormente mencionados, estos suelen tener un carácter bastante subjetivo, y creo que el trabajo pasaría a ser el más relativo de todos ellos. En un comienzo podemos ver cómo es que esta actividad fue considerada exclusiva para los esclavos, quienes eran obligados a realizar toda clase de labores tediosas y pesadas. Para ellos significaba que para quien lo realizara era la máxima expresión del castigo. Pero toda esta visión se mantuvo hasta la caída del Imperio Romano. Desde ahí, y con la aparición de la tradición judeocristiana, el trabajo comienza a tener otro significado, uno por así decirlo mucho más dualista, porque por un lado se creía que el trabajo debía ser un castigo por haber infringido la ley de la obediencia de Dios, y por otro lado, el hecho de trabajar para agradar a Dios. Entonces desde aquí, a mi parecer, comienza a malformarse este concepto, ya que si bien muchas veces se sufría al trabajar, esto era asumido ya que se traducía en la salvación de la persona, y por ende, no nos es de extrañar cuando en aquella época encontramos frases como «el trabajo dignifica al hombre». Luego, con el pasar de los siglos, el trabajo va tomando varias caras y muchas de ellas impulsadas por los acontecimientos históricos como lo fue el periodo de la Ilustración y la Revolución Industrial, pero por solo mencionar algunos. Aquí más que nada se comenzaba a ver a este trabajo como uno enfocado hacia el bien social y comunitario. Luego entonces, en los inicios de la época moderna, es cuando el trabajo pasa a ser un pilar fundamental de la nueva sociedad impulsada por los movimientos económicos mucho más profundos de la época, por lo que este es asumido como una actividad clave para lograr la autonomía de cada individuo, dejando un poco de lado el aspecto social que tuvo en su momento. No debemos olvidar también la implicancia de los nuevos modelos económicos como el capitalismo, que juegan un rol fundamental a la hora de tratar de comprender cómo es que funciona el trabajo, ya que al no revisar alguno se está fuera de lo que actualmente conocemos como sociedad. Entonces, ahora debemos comenzar a desmenuzar aún más el pollo para ir comprendiendo un poco más a fondo lo que significa el trabajo. Para esto claramente debemos de comprender que a lo largo de la historia existen muchas definiciones de lo que puede significar el trabajo como tal. Para ello quisiera yo dejarlos todos de lado y dar mi propio concepto de lo que significaría el trabajo en el momento en el que me encuentro. Este puede tomar muchas caras dependiendo de lo que se realice.
cómo se realice y cuál sea la finalidad de este, porque si bien en un aspecto puede ser gratificador para el ser, también puede ser una tortura para aquellos que se encuentran en malas condiciones, por lo que su significado está atado muchas veces a las circunstancias que pueden escaparse de una simple definición como tal, ya que no puedo ser tan ciego y creer que todos transitamos y negociamos bajo las mismas condiciones. Es fácil decir que el trabajo es gratificador, si uno, se hace lo que uno quiere, y dos, se obtiene lo que uno quiere a cambio, puede ser monetario o no. Lamentablemente, también, por otro lado, puede ser considerado casi como un sistema de prisiones, no sé si decirle voluntario, pero es en donde una persona se somete bajo una serie de normas y condiciones por un salario, o como dice Pedro Alexievich, un presidio industrial. En este caso, caen las personas que no pueden darse el lujo de comenzar a elegir cuál será su trabajo, y debido a que vivimos en una sociedad en donde cada individuo vale lo que tiene en sus bolsillos, se está en una búsqueda casi desesperada de cualquier trabajo, por lo que muchas veces se encuentra uno con contratos basura que más que ofrecerle gratificación, lo van pudriendo, llenándolo de estrés, malestar psicológico, ausentismo y entre otras tantas posibilidades que se producen al trabajar bajo condiciones deplorables. Sumado a todo lo anterior, debemos también distinguir que los trabajos pueden ser remunerados o no. Lamentablemente, en el día a día se realizan un sinfín de trabajos que en su mayoría no son remunerados, como lo puede ser una persona que voluntariamente cuida de un familiar enfermo, de una madre o padre que estuvieron dispuestos a enfocarse en la crianza de sus hijos sobre todas las cosas. Entonces, lamentablemente, frente a los ojos del sistema actual, ellos no representan ningún tipo de trabajo, ya que al no ser considerado dentro de un salario remunerado, estos no valen nada, dejándolos expuestos frente a la incertidumbre y a la pobreza que toca sus puertas prácticamente todos los días. Igual, no todo es tan terrible. Cuando una persona realiza un trabajo que a su parecer le es grato, este le genera un sentido, además de que lo motiva, y es por eso que al parecer el ser siempre tendrá que estar trabajando, ya que tiene todo un significado psicológico y social, por lo que no es nada de raro ver que toda la cantidad de estudios y análisis que hay sobre las personas que al preguntarles acerca de que si al ser millonarias y tener todas sus necesidades satisfechas, es muy probable que no renunciarían a trabajar definitivamente, ya que esto nos da un sentido de pertenencia y, como se dijo en un comienzo, causa gratificación. Continuando con los temas relacionados, no podemos dejar de lado el desempleo, que sería, por así decirlo, el último de los términos que está sumamente ligado al concepto del dinero. Bueno, la verdad considero que no hace falta hablar y explicar realmente qué es lo que significa como tal. Más que nada es una condición a la que las personas están sometidas cuando es que no encuentran a nadie quien les contrate para ejercer su labor, cualesquiera que sea esta. Lamentablemente, no podemos fingir que lo de la pandemia no está ocurriendo y no darnos cuenta cómo es que esta golpeó de manera brutal a miles de trabajadores que perdieron sus trabajos y muchos otros que se vieron en la necesidad imperante de tener que endeudarse para poder sobrellevar de mejor manera toda esta situación. Para ello, tenemos distintas cifras que hoy les presento para ir dándonos cuenta de la calamidad que significó esta pandemia en términos de desempleo y desequilibrio social. Según el Banco Mundial, Latinoamérica se vería en una situación bastante complicada, llegando a perder casi 25 millones de empleo durante este año. En el caso particular de Chile, llegó al 13,09% de desempleo para julio, cosa que afortunadamente poco a poco ha ido mostrando una recuperación. Pero aún así, esta tasa es extremadamente preocupante, ya que se traduce en casi 1 millón de personas desocupadas. Lamentablemente, muchas veces estas alzas en el desempleo terminan golpeando a todos aquellos que muchas veces están recién insertándose en el mercado, o para aquellos que llevan poco tiempo ejerciendo alguna labor remunerada. Y si a esto le sumamos otros indicadores como el del Banco Mundial, que nos dice que en el 2020 la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 a 24 años es de un 15,5%. Bueno, creo que ha quedado bastante claro el hecho de que estamos ligados a un salario o a alguna prestación social, pero inevitablemente cuando una persona está desempleada es imposible que no vea sus ingresos mermados y que cada vez se vea más limitado, incluso llegando al borde de la pobreza.
Esto se reafirma aún más cuando el Banco Mundial nos informa que puede ser que en este año 50 millones de latinoamericanos van a caer por debajo de la línea de la pobreza, siendo estas cifras un retroceso importantísimo en los avances logrados hasta la fecha. También el desempleo tiene un aspecto social, ya que al no estar trabajando se nos considera flojos, parásitos, gente que efectivamente no hace nada con su vida. Pero esto tiene mucho que ver con los puntos anteriormente tratados, en donde la sociedad tiene tan instaurado el concepto del trabajo como gratificador que a la hora de encontrarnos frente a alguien que no realiza algo nos espantamos y creemos que esta es una condición por ser flojos. Todos hemos escuchado de seguro que alguien ha comentado que los pobres lo son debido a que son flojos y están donde les corresponde. Vaya que frase más de mierda. Pero bueno, lamentablemente todos estos términos tienen mucho que ver con el ámbito subjetivo, en donde cada persona le intenta dar su propia definición. Quizás ahí es donde puede estar el problema. Él se encuentra preparado, sabe que hoy le toca su día, emocionado empieza a arreglarse, comienza con su traje que es a la medida, le hace verse a la talla de la ceremonia a la cual asistirá. Mentalmente no se dispone a pensarlo, él está desesperado, necesita el dinero suficiente para poder mantener a su familia, padre de 2 hijos, viudo, sin familiares que lo apoyen. Al llegar, se pone su máscara, de pronto se encuentra de pie frente a 2 puertas de acero enormes, decoradas con rostros suplicantes, de inmediato se dispone a tocar el timbre. La puerta se abre, pareciera ser que nadie la ha abierto. Entrando, ve a todo tipo de sujetos con máscaras que disfrutan del evento. Todos ríen. Al fondo, en una tarima, se pueden ver a los músicos tocando de seguro la música solicitada. Se dirige a la cocina, en donde todos sus compañeros se están alistando. Él cuelga de sus pertenencias, se coloca la pechera y toma la chalora con tragos y aperitivos. Inhala fuertemente, cierra los ojos y camina hacia el salón. Parecía ser un día normal, parecía ser que su presencia poco importaba, él era simplemente un adorno que repartía aperitivos. Pero es entonces cuando de pronto alguien choca con él de espaldas, lo que causa que pierda el equilibrio y mientras va cayendo, ve como todos sus sueños se desmoronan junto con él, ve a sus hijos y cae. El sonido fue tal que incluso la música paró por unos instantes, todos observándole, el caballero molesto, él avergonzado. Por algunos minutos todo transcurría normal, hasta que alguno de los presentes grita: «¡Baila, mono, baila!» y le arrojan unas monedas al suelo. El sonido que se producía al golpearse las monedas contra el piso fue el motivo suficiente como para que la muchedumbre se animara y comenzara también a gritarle. Y él supo lo que tenía que hacer, imposibilitado, atado a las circunstancias, no le tocó más que hacer lo que le ordenaban, y el mono bailó, mientras los espectadores se le seguían arrojando monedas al suelo. En el momento no lo piensa. Embobado por el éxtasis de la situación, continúa danzando lleno de euforia y excitación, mientras que por detrás de su máscara eran las lágrimas quienes le quemaban la piel. Doy inicio a esta segunda parte ofreciendo una solución, la cual últimamente he estado investigando. Sé que en un comienzo pareciera ser prácticamente utópica, pero te invito al menos a escuchar por completo esta segunda parte, en la que comenzaremos hablando acerca del Universal Basic Income, o más conocido en español como Renta Básica Universal. Continuando, debemos comprender de que este no es un concepto nuevo, es algo que viene hablándose hace bastantes siglos. Comienza con Thomas Paine en 1776, proponiendo una asignación atribuida a cada adulto y una pensión anual uniforme a todas las personas que hubiesen alcanzado los 50 años. Luego, saltamos varias décadas y llegamos al concepto más moderno y pulido como tal, propuesto por Philip Van Parijs en 1986 y junto con muchos otros que han contribuido al desarrollo de esta idea como tal. Y es cosa de ver que cada vez ha ido ganando más popularidad en aspectos políticos. Por ejemplo, lo que ocurrió en estas elecciones en Estados Unidos, en donde Andrew Yang, del Partido Demócrata, propuso y habló acerca de la renta básica. Y esto es mucho decir viendo en donde esta idea fue propuesta, y estamos hablando de que es la cuna máxima del capitalismo y el libre mercado.
Por lo que no nos es de extrañar cuando vimos que realmente muchos terminaron tachándolo de idealista y de real. Es por eso que hoy comenzaremos a hablar y explicar un poco más acerca de este concepto, para que así más personas puedan ir conociendo un poco más acerca de esta idea, que en un inicio puede sonar descabellada, pero que tiene un significado mucho más grande del que normalmente se le suele atribuir. Y para ello, comenzaremos con la primera pregunta. Debemos estar al tanto de que es muy probable de que existan muchas definiciones como tal, dependiendo del autor y de la época en la que se esté transitando. Pero para ello daremos la definición de uno de los exponentes más grandes en cuanto a este tema, que es Daniel Raventós, doctor en Ciencias Económicas, quien nos plantea esta siguiente definición. Es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de derecho de la sociedad. 1. Incluso si no quiere trabajar de forma remunerada. 2. Sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de sus otras posibles fuentes de renta. 3. Sin importar con quién conviva. 4. En menos palabras, una renta por el mero hecho de disponer de la ciudadanía. Además de todo lo mencionado anteriormente, debemos de considerar también que pasaría a ser universal e incondicional, sin importar la situación en la que se encuentren las personas, sean ricas o pobres, infantes o adultos, todos, sin importar que, debiesen de recibir este ingreso básico garantizado, lo que le otorgaría a las personas una libertad real. Obviamente si lo relacionamos con los temas anteriormente mencionados, en donde se acordó que una persona que no tiene trabajo y por ende tampoco dinero, no es libre del todo y está condicionado a lo que el sistema le ofrezca, ya sean subsidios o contratos basura, por lo que de cumplirse podríamos hablar de una libertad real dentro de este sistema. Adicional a esto, nos otorgaría seguridad, independencia y bienestar. Esto acordado por varios motivos que no son muy difíciles de razonar, debido a que un ingreso garantizado mensual ofrece cierta tranquilidad, porque no dependo exclusivamente de mi trabajo para poder obtener ingresos, independientemente de que este sea bajo. Al menos tendré una fuente circulante de dinero, lo que se traduce en una tranquilidad frente a las épocas de incertidumbre, más aún si lo relacionamos en el contexto mundial en el que hoy nos encontramos. Muchas personas, independientemente de que sean mujeres, hombres, niños o adultos, pueden al menos contar con algo de independencia. Todos sabemos que muchas veces uno está atado a un hogar, y porque no tenemos mayores ingresos no podemos irnos de donde vivimos. Es así que de cierta manera, con esta idea, se le puede otorgar independencia a todas aquellas personas que vivan sometidas por alguien sin importar su sexo. Y por último, debemos hablar del bienestar que causan las personas. Bastantes son los datos que uno puede encontrar a la hora de comenzar a buscar realmente cuáles son las consecuencias de implementar un sistema como este. Y para ello debo relacionarlo con lo que actualmente ocurre en Corea del Sur, un tema que más adelante mencionaremos, pero solo diremos que el 30% de las personas que han recibido este ingreso han presentado un bienestar psicológico, ya que viven mucho más tranquilos y con menos preocupaciones debido a lo que significa el dinero en todas nuestras vidas. La verdadera razón de que la renta básica exista es para eliminar de una vez por todas la pobreza. Si bien es probable, conociendo lo humano, que este tema sea muy difícil de erradicar, pero definitivamente este podría ser el puntapié inicial hacia los huevos de un sistema totalmente mal distribuido, en donde los pobres son los que más sufren sin poder acceder a una vida mucho más digna, cosa que todo ser humano por el simple hecho de vivir debiese de tener. Otro tema muy relacionado con lo que hemos estado hablando es entregarle el poder de negociación al trabajador. Actualmente vivimos en un sistema en donde muchos somos los que tenemos que bajarnos los pantalones y aceptar todo tipo de contratos basura, con largas horas de trabajo y condiciones indignas. Todo para así poder tener un salario a fin de mes con el cual intentar sobrevivir. De esta manera entonces el trabajador podrá elegir y darse una mayor libertad a la hora de buscar trabajo, pudiendo negociar con el empleador para que estos ofrezcan mejores condiciones, o simplemente la persona con una mayor tranquilidad podrá dejar si ve que no se le está tratando bien. Inevitablemente tenemos que mencionar que algunos autores plantean esta idea como un ataque directo al sistema capitalista, basado en la meritocracia, puesto a que se cree que quien suda merece el pan, siendo que muchas veces la realidad no es como se cree y existen cientos
o yo me atrevería incluso a decir millones de casos de personas que sudan incluso más que los que más reciben y aún así viven en condiciones deplorables, en donde no les alcanza ni para comer. Es cosa de ver a los trabajadores en Bangladesh, que por decirlo así, trabajan mínimo 10 horas diarias y reciben unos míseros dólares al día. Así es que esta estúpida teoría de que el que es más rico es porque es el más esforzado es total y absolutamente falsa. Y otra cosa que también ya hemos conversado en ocasiones anteriores es darle la oportunidad a aquellos que han sido rechazados por la sociedad, como pueden ser los ex convictos rehabilitados, que se ven imposibilitados de encontrar trabajo, por lo que vuelven a delinquir, o drogadictos, o incluso personas que quedan fuera del marco de lo que se conoce como socialmente aceptable. Funcionaría a partir de un monto de dinero, el cual obviamente debe de estipularse de acuerdo a varias condiciones. Primero, al dinero que el Estado pueda otorgarnos. Segundo, la cantidad de impuestos que estemos dispuestos a pagar. Esto obviamente tendría que ser financiado de cierta manera con nuestros impuestos, queramos o no. Y 3, la cantidad de dinero con la que disponga el país. También tendrían que ser reemplazadas todas las prestaciones sociales a favor de una renta universal, que no reemplazaría el ingreso que uno recibe si es que ya cuenta con subsidios, sino que simplemente ahora estos comenzarán a funcionar sobre el nivel de la renta básica, dejando todos los que están por debajo de ellas insertos en esta nueva renta. Además, en los libros sobre la renta básica mucho se habla acerca de que es muy probable de que esto no signifique un aumento en el déficit como anteriormente se mencionó, ya que simplemente se tendría que hacer una redistribución de los ingresos y de los costos asociados a un sinfín de prestaciones sociales que quedarían relevadas por una renta básica que no requeriría de ser comprobada por su componente universal, para lo que se necesitan personas, y estas requieren de un sueldo, por lo que haciendo varias distribuciones como las plantean distintos autores, podría esto no significarnos un gran costo, simplemente redistribuir de una manera mucho más inteligente nuestros propios recursos, porque creo yo que todos concordamos con que el problema se encuentra ahí. Además, no es necesario ser tan salvajes e implementar este modelo de la noche a la mañana. Puede ser implementado de una manera progresiva y que de esta manera en un periodo de 15 o 20 años más ya estar con este modelo funcionando, y todos estos años más que nada sirven para hacer una preparación tanto social como gubernamental, generando así todas las instancias posibles para que esta idea pueda funcionar sin mayores limitaciones. Y realmente, siendo sinceros, si la pobreza como tal es erradicada, muchas cosas que se producen debido a esta serían también eliminadas, como puede ser la delincuencia, que de seguro siempre existirá, pero esto puede causar que a la vez este índice vaya reduciéndose, lo que significaría una reducción en los costos de las prisiones y también de los sistemas de reinserción. Todo esto tiene un costo que puede ir directamente hacia la financiación de la renta básica. También aumentarían de cierta manera las transacciones, puesto a que la gente de bajos recursos no suele ahorrar el total de sus ingresos. No es así con el sector más adinerado, que puede ahorrar gran parte de ellos. En este caso, toda la renta o la mayoría volvería nuevamente al mercado, ya que la gente ahora podrá consumir un poco más de lo que hacía antes. Y con esto quiero dejar claro que consumir no significa que todos vayan a comprarse un televisor, como siempre a la gente le gusta ejemplificar, sino que aumentarían los ingresos de los establecimientos como almacenes o mercados, en donde la gente compra artículos que también están grabados con IVA, lo que significa que el Estado recaudará parte de este ingreso. Con esto puede que aumenten las inversiones de locales pequeños, y así un sinfín de posibilidades que se abren a la hora de ponernos a analizar realmente cuáles serían los impactos que pueden causar un sistema como este. Pero de algo estoy muy seguro, y es que el caos no ocurriría como algunos autores que rechazan esta idea suelen proponer. Ahora, afortunadamente, los años han ido transcurriendo y de a poco al menos algunas propuestas han sido llevadas a cabo, como lo es en el caso de Canadá o Alaska, en donde el primero de estos cuenta con un sistema público de pensiones que se caracteriza por dos tipos de prestaciones, una contributiva y la otra no contributiva, de las cuales es la última la que más nos interesa, ya que son rentas ciudadanas que funcionan desde 1951, en donde el gobierno de Canadá paga una pensión universal a todas las personas a partir de los 65 años de edad, sin ningún requisito o condición más que el ser un ciudadano residente legal.
otorgando así una renta que se compone de dos partes, una fija, la cual le otorga a todas las personas independientemente de su condición económica, y una parte variable, que vendría a efectuarse en el caso de que la persona no logre cumplir con los niveles mínimos de ingresos fijados por el gobierno. Continuamos también con Alaska, en donde se disponen a distribuir parte de los ingresos producidos por la explotación del petróleo. Esto se debe a que en 1999 se acordó el Alaska Permanent Fund, que es una renta pagada a todas las personas sin importar su edad que hayan estado viviendo en Alaska durante al menos el último año. A la fecha deberíamos estar hablando de unos $992 que se le entregaban en octubre, pero debido a todo lo que está ocurriendo a nivel internacional se acordó entregarlo en junio. Aún así, si bien es un único pago anual, eso no quita de que sea una renta básica, solo que esta proviene de la explotación de recursos de la nación. Ahora saltemos al que considero yo el país que más lejos ha llegado si tenemos que hablar sobre la renta básica, y para ello debemos de dirigirnos a Corea del Sur, a la provincia de Gyeonggi, en donde existen dos programas los cuales realizan un pago universal. El primero es el Disaster Basic Income, que más que nada es para paliar todos los problemas causados por la pandemia, y el Youth Basic Income, que es a nuestros ojos el más importante, ya que es un proyecto que viene realizándose desde el 2019 con jóvenes de 24 años a quienes se les pagan $250 cada trimestre, o en otras palabras, 1 millón de Korean Won Local Currency, para que así puedan complementar sus gastos. Esta idea comenzó debido a que los jóvenes son los que más les cuesta comenzar a adaptarse a los nuevos sistemas, y que cada vez era más notorio para ellos que las dificultades han ido aumentando con el tiempo, generando de esta manera varios efectos colaterales a la hora de hablar del desarrollo económico. Por eso que implementando este sistema, no solo los jóvenes salen beneficiados, sino que los mercados locales han demostrado una importante mejoría, según datos entregados en la Feria Internacional de Corea del Basic Income. Los locales que se registraron para poder aceptar este dinero mostraron un incremento del 53,9% en sus ventas en comparación con aquellos que no se registraron, por lo que de cierta manera esta idea termina reviviendo a muchos de los locales que ahora podrán tener un mayor flujo de ingresos, lo que nuevamente no se traduce solamente en un bienestar personal para los jóvenes, sino que más bien a uno mucho más social. Como afortunadamente existe un poco más de información en Corea acerca de esta medida, ellos hablan de que en un comienzo fue difícil para las personas que comprendieran el significado real de esta medida, pero una vez implementada, la perspectiva de estos cambió radicalmente, y tanta ha sido su aprobación que ellos ya están hablando sobre un aumento paulatino de dicha cantidad monetaria, y además de eso, comenzar con la integración de esta idea en otras provincias de Corea del Sur, porque como se mencionó hace unos minutos, las personas que han recibido este ingreso han sentido que su vida ha cambiado mucho, y a esto me refiero a la seguridad, la libertad y la capacidad de tomar otro tipo de decisiones, incluso algunas un poco más arriesgadas, como dedicarse o perfeccionarse aún más en niveles intelectuales o comenzar su propio negocio a sabiendas de que afortunadamente cuentan con un respaldo económico. Como no puedo ser totalmente un fanático religioso, aquí están todas las ideas en contra que ésta suele tener. ¿Qué pasaría con la inmigración? ¿Aumentarían los índices de parasitismo? ¿Qué pasa con el ingreso a los niños? ¿Incentiva la pereza? La gente con este dinero no sabrá qué hacer, por lo que será más consumista. Nos situaría como sujetos dependientes del Estado. No tiene sentido que sea universal, ya que los más ricos no debiesen de cobrarla. Esta idea solamente está pensada para los países más ricos. Nadie querrá trabajar en aquellos puestos de trabajos más denigrantes. Perpetúa a la mujer al trabajo doméstico. Es inviable financieramente. Desmotivaría la capacidad de innovación y desarrollo. La mayoría de estas ideas no son difíciles de contraargumentar, pero se las dejaré como tarea para que piensen realmente si es que estas poseen el peso suficiente como para contraponerse a todo lo que hemos estado hablando. Pero en fin, esta es una propuesta ecuménica, porque existen muchos puntos de vista de diferentes partidos o ideologías políticas que aceptan o rechazan ciertas posturas.
Por mi parte, realmente me importa bien poco acerca de la polarización que puedan llegar a tener estos bandos, puesto que a mi parecer en eso se queda el mundo, simplemente en peleas y disputas banales acerca de quién tiene la razón. Y acá tenemos un problema serio que cada vez se hace más evidente. La pobreza se dispara, la desigualdad también, y nosotros, aquellos que al menos podemos mantenernos en lo que se denomina vida normal, miramos a estas personas con pena, hablando de un montón de teorías y sin hacer realmente algo para poder ayudarlos. De seguro en estos momentos, mientras tú estás escuchándome, en algún lugar del mundo debe haber alguien pasando hambre, frío, enfermo, pudriéndose bajo las calaminas o algún puente, por lo que todas estas disputas políticas no debiesen de continuar, y de una vez por todas comenzar a mediar para hacer algo al respecto y así lidiar y atacar a este mal que le arrebata año tras año la vida y los sueños de tantas personas. Aquellos sueños ilusos han quedado en el pasado. La vida era mucho más dura de lo que creíamos cuando niños. Puede ser, quizás, a no todos nos toque vivir lo mismo. Es probable de que todas las vidas, independiente de lo que vivan, son difíciles a medida de que uno crece. Al mirarme al espejo en las mañanas ya no me reconozco. Soy un ajeno en esta cáscara de carne en la que habito y todos los días debe de levantarse para cumplir con su deber. Mientras camino en dirección al paradero no puedo evitar pensar en todos los problemas con los que cargo. Ya ni la música es capaz de apagar mis pensamientos. El arriendo, el colegio de los niños, los gastos básicos, la comida. Ya no sé realmente si vivo para trabajar o trabajo para vivir. No sé cómo responder esa pregunta y tampoco tengo los deseos de hacerlo. De seguro la respuesta causará más desaliento en mi persona, porque todo es plata en esta vida y me tiene los cocos llenos. Pero me veo imposibilitado, congelado viendo detrás de las ventanillas de esta micro, cerrando los ojos y deseando que en algún momento las cosas mejoren. Nuevamente me hallo sentado en el balcón, con la mirada centrada hacia ningún punto en específico, cuestionándomelo todo, no parando de pensar acerca de cómo es que realmente funcionan las cosas y cómo es que nuestras vidas están siendo, no sé si decir manipuladas, ya que es una palabra demasiado fuerte, más bien yo diría dirigidas, ya que todo está dispuesto para que las cosas funcionen de esta manera. Por más que quiera soñar y ponerme a pensar acerca de que el dinero no tiene ningún valor, realmente sí lo tiene, y pucha que influye en nuestras vidas, y eso no lo puedo negar. Lamentablemente también no puedo fingir que todo podría cambiar de la noche a la mañana, y más aún con este tipo de temas. Si bien aún me quedaron un sinfín de tópicos relacionados a la renta básica que no mencioné en este ensayo, hago un llamado a la investigación. Se pueden encontrar varios libros relacionados a este tema, por lo que si aún sienten interés en investigar a fondo, dejaré los libros leídos en la descripción. Pero son estas instancias en donde puedo intentar hablar desde las entrañas, y es a mi parecer que lamentablemente, aunque yo me considero una persona que defiende la renta básica, sé que en mi país no podría implementarla inmediatamente. De seguro podrán haber algunos que no compartan mi idea, pero es que yo nunca puedo eliminar el factor más importante dentro de la ecuación, el cual es la participación humana, que termina siendo, a mi parecer, el pilar determinante para la implementación y el desarrollo de muchas de estas ideas, y es necesario tratar un poco más este tema antes de simplemente saltar a ciegas a la piscina, cosa que no digo que no se pueda hacer. Hay muchas ideas las cuales no se han preparado y simplemente han cambiado, pero lamentablemente, si queremos lograr de buena manera las cosas, este es un punto en el que hay que dedicarle mucha atención, educando un poco más a las personas, conversando mucho más sobre estos temas, volverlos casi comunes e irlo poco a poco introduciendo con reformas pequeñas para que sean las personas mismas quienes consideren esta medida casi como necesaria para el óptimo desarrollo humano. Y afortunadamente esto ya está comenzando a ocurrir y tenemos países como Europa, que están en la búsqueda de ir avanzando cada vez más a la hora de hablar sobre esto, queriendo llevarlo incluso al Parlamento, o también como se mencionó en Corea del Sur, quienes ya están en pleno desarrollo con grandes expectativas de crecimiento con el paso de los años, para llegar así a ofrecer un sistema mucho más robusto en comparación al que actualmente se está otorgando. Y además fueron las mismas personas
quienes han apoyado rotundamente esta medida, lo que debiese de significar algo, ¿no? Pero lamentablemente yo no puedo ser ciego y no ver claramente cómo es que estos países ya tienen diversas medidas y avances sociopolíticos lo suficientemente sólidos como para poder ofrecer y establecer este tipo de opciones que son de un carácter mucho más social, por lo que existe un alto grado de posibilidad de que efectivamente esta idea pueda funcionar. Pero aquí, a mi parecer, es totalmente lo contrario. Porque siento que las personas no están preparadas para algo así y que deben de comenzar a realizarse diversos cambios para poder llegar a un objetivo en particular. Por solo dar un ejemplo, existe una gran población en Chile la cual no paga impuestos, obviamente sin contar el IVA ya que todos lo pagamos. Y también es de conocimiento general de que a todos los que se les da la posibilidad de evadir impuestos lo hacen. Esto en gran medida ocurre debido a que la gente perdió su confianza en el Estado y prefiere no pagar nada ya que muchas veces no vemos ese dinero retribuido. Y esto es solo por mencionar un ejemplo, y es que muchos pagan el impuesto por circular en las calles, y todo aquel ciudadano chileno sabe que nuestras calles no son un camino pavimentado de rosas, por lo general presentan muchos fallos y cada mucho tiempo las arreglan, y también ni hablar sobre los recursos mal distribuidos por parte del gobierno, que al igual que muchos otros autores lo consideramos una esponja de dinero o más bien un vampiro, que lo único que hace es absorber recursos y no redistribuirlos de una manera mucho más equitativa. Es por estas razones que yo creo que es por ese lado por donde tendríamos que partir, para generar nuevamente confianza hacia el Estado que con los años se ha perdido. También lamentablemente si uno desea subir los impuestos a los más ricos pasará poco tiempo y estos escaparán con sus capitales a otras zonas en donde no vean comprometidas sus ingresos, y eso es verdad. Siempre que existen crisis políticas y económicas, la fuga de capitales está presente y es algo que no podemos obviar. Entonces quizás ese sea otro problema, pero ya tendríamos que avanzar hacia una mirada mucho más global acerca de la implementación de este sistema en la mayoría de los países, para que estas fugas no sean lo que terminen ocurriendo en la gran mayoría de los países emergentes y donde no existan lugares en donde las personas estén habilitadas para esconder sus fondos. Esto de cierta manera me parece lo más imposible de todo lo que hemos estado hablando durante estos minutos. Pero en general si se logra superar varios de los problemas que hemos estado conversando, como algunos países mencionados anteriormente lo hicieron, nos encontraríamos frente a una situación extremadamente benefactora para cada uno de los ciudadanos, que podrían gozar de cierta libertad real. Porque hoy, lamentablemente, muchos no la gozamos. Realmente espero que mis sucesores vivan sin la preocupación de la constante pobreza acechándolos a la vuelta de la esquina, porque lamentablemente todos vivimos con ese miedo, con esa presión, porque nos gusta asumirlo o no, nuestra vida se ve totalmente limitada al ámbito monetario, y cuánta sea la capacidad que tenemos para poder adquirir nuevos servicios como la educación o la salud, que son bienes indispensables para una vida digna. Y de esa manera me atrevo a terminar este informe. Quizás algún otro autor pueda diferir conmigo, pero yo planteo que esta reforma va mucho más allá del aspecto económico, sino más bien estamos hablando de una reforma totalmente social, en donde la vida de las personas cambiaría rotundamente. Puede ser para bien, puede ser para mal, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Cada vez nos vemos más acorralados, acercándonos al fin del modelo que nos rige actualmente, y lamentablemente nos dirigimos directamente hacia el precipicio, a no ser que optemos por mejorar y modificar el actual sistema, a uno con una perspectiva mucho más social en donde la vida de las personas sea lo que importe, porque hoy en día pareciera ser que tu nombre es solo un adorno, porque nuestro verdadero nombre son los ceros que llevamos en nuestra cartera. Y comprendo quizás el ser tiene que trabajar, tiene que tener algo en lo que ocupar su tiempo. La vida es demasiado larga y agónica como para permanecer al igual que un vegetal. Nosotros somos activos, nosotros debemos hacer las cosas, es propio de nuestra naturaleza. Pero muy diferente es cuando hacemos las cosas porque queremos o las hacemos simplemente porque de no hacerlo no se puede jugar en este sistema. Bueno, como quiera que sea, toda esta situación me causa sentimientos extraños. Por un lado, felicidad al saber de que existen reformas enfocadas mucho más en el ámbito social, y me entristece ver cómo es que familias enteras perecen frente a una hambruna inevitable. Pero aún así yo soy optimista. Me anima mucho saber de que el mundo completo está entendiendo y comprendiendo una mirada totalmente opuesta a la que hoy en día se entiende como lo normal. La vida traducida solamente como dinero en algún momento debía de cambiar. Y de seguro lo hará.
Estos pequeños malestares sociales son señales en donde las personas mismas ya no soportan este estilo de vida tan absorbente y de cierta manera deberemos optar y buscar otros sistemas que durante mucho tiempo han existido pero no llegaban a nada porque siempre se escudaban bajo el hecho de que no existían pruebas y se creía que las personas no serían capaces de soportar esa libertad. ¿Qué causaría esta situación? Pero por un lado ya tenemos países que lo han hecho con un sistema como tal, en donde se selecciona a un grupo de personas y se les otorga un beneficio monetario que se entrega de forma trimestral, semestral o anual. Y ha funcionado bien, nadie ha perdido su cabeza, aún. Ni tampoco veo Corea en llamas o lleno de gente que no sepa qué hacer con sus vidas. También debemos de mencionar que de cierto modo gracias a lo ocurrido con la pandemia, muchos gobiernos han optado por entregarle una suma de dinero a las familias en donde se les entregaba lo justo para subsistir en estos tiempos difíciles. Entonces ya no hay un pretexto lo suficientemente fuerte como para oponerse a estudiar este tema y ver realmente si este sistema puede funcionar. Entonces ahora lo que realmente nos queda es comenzar a abrirnos a nuevas opciones, porque como dijo Mercedes Sosa, cambia todo cambia, cambio yo, cambias tú, cambia el modelo, cambia el sistema, cambian los propósitos, cambian las maneras de vivir, y así es como quiero ver el futuro, en donde se den las posibilidades a que todas las personas puedan tener una vida digna. No podemos seguir con el enfoque tan individualista en donde el otro dejó de existir. Lo peor de todo esto es que somos nosotros mismos quienes contribuimos a este sufrimiento y somos nosotros también los creadores de tantas maravillas los que podemos hacer algo para que de una vez por todas cambiar este modelo de vida. Lo que es de mí, continuaré mirando por mi balcón, deseando que vengan tiempos mejores, pero no necesariamente económicos, sino en donde dejemos de tratarnos como cosas y comencemos a tratarnos como realmente nos lo merecemos, porque cada uno de nosotros merece vivir una vida digna. Quiero darle las gracias a todos los que llegaron a este punto. La verdad, este fue un documental como tal, casi una hora. Estuvo muy interesante. Era un tema que tenía guardado hace mucho tiempo. Igual me surgieron muchas ganas de estudiarlo por un tema económico, para ver realmente cómo es que funcionaba, y me encontré con un sinfín de sorpresas. Porque uno cree que estas cosas no se implementan a lo largo del mundo y simplemente falta investigar para uno darse cuenta de que hay países, hay pensadores, hay autores que proponen esta idea y la defienden. Lo que a mí me parece absolutamente correcto, debiese ser lo bueno, porque la vida no se trata de dinero. Lamentablemente pareciera ser de que cada uno de nosotros, como dije, vale lo que tiene en su cartera. No debiese ser así, y por ende son por estas razones y estas pequeñas instancias en donde, como siempre, incito a la reflexión, incito al cuestionamiento y a informarse acerca de estos temas. Así que bueno, yo ahora me despido. Les comento que no va a haber videos durante bastante tiempo, un par de meses. Me voy de mi estación de trabajo, pero ya volveremos. Volveremos recargados el próximo año y que estén muy bien. Cuídense.